Bienvenidos a este especial con Yara, un programa diseñado para conocer a las personas todo lo que tiene que ver con motivación personal y superación. A tal es el caso de mi querida invitada del día de hoy. Ella es pediatra y neonatólogo, unas profesiones bastante complejas, pero para mí es un honor tenerla el día de hoy. Ella es nada más y nada menos que la doctora Patricia Colomine. Bueno, Yara, yo emocionada por compartir este espacio contigo, apoyarte en tu proyecto que está creciendo cada vez más, porque cuando lo hacemos con amor y nos proyectamos a lo que vamos, vas a estar siempre llena de éxito. Yo, bueno, feliz de poder inspirar a otras a poder dar a conocer mi profesión, como mujer, entregarte mucha información para que a través de ti podamos comunicar e inspirar a todos nuestros oyentes. No, qué maravilla tenerla el día de hoy. Me gustaría que nos pueda facilitar sus redes sociales para que todas las personas que nos están viendo la sigan y también nos sigan en Yarasai Oficial, que es mis redes sociales, también en Especial con Yara en nuestro canal de YouTube. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta entrevista. Bueno, mis redes sociales es Pati Colomine. Pati se escribe P-A-T-T-Y, Colomine como mi apellido. Ahí me vas a poder conseguir en Facebook, en Instagram, en mi cuenta web. Oh, perfecto. Doctora, una pregunta. Es una pregunta que a mí realmente me causa curiosidad, porque realmente yo quiero conocer quién es la doctora Patricia Colomine, tal vez sin el doctora. ¿Cómo es usted y también cómo llega a la medicina? Bueno, Yara, desde mis inicios, desde muy pequeña, yo vengo de una familia de profesionales. Mi papá y mi mamá son egresados de la Universidad Central y son educadores. O sea, son personas que se dedicaron no nada más a su licenciatura, sino también a formar a otros individuos como educadores tanto a nivel medio y superior. De ahí nace pues mi necesidad de aprender, de enseñar y la curiosidad por el saber. Medicina es una carrera que cuando tú piensas que vas a ser médico, no te imaginas lo social que es. O sea, cómo impactas a la comunidad a través de tus conocimientos y cómo te transformas en ese líder social que va a educar para la prevención de trastornos no solamente de la salud. Nosotros terminamos siendo también padres, madres, hermanos, tíos, abuelos, de todas esas personas que llegan a nosotros con una necesidad, porque muchas veces las necesidades y las enfermedades están asociadas también a un equilibrio familiar, a un equilibrio social. Entonces, para dar bienestar es importante tener en cuenta que el concepto de salud es bienestar físico, mental y social. Entonces, un médico no es nada más médico que cura conciencia, sino que también tenemos que curiosear cómo es esa familia, dónde vive, qué come, cómo duermen, cómo son sus hábitos. Entonces poder impactar positivamente en un cambio no solo de la salud, sino de la calidad de vida de un grupo familiar, eso me enamoró de la medicina. Y por eso los jóvenes que estudian medicina a veces piensan que es súper difícil, que es muy metódica, que es todo basado en algoritmos. Pero cuando tú llegas al ejercicio médico y descubres la magia que tiene el impacto social de tu trabajo, tú dices, me quedo aquí para siempre porque me enamoré de esta profesión. Cuando era pequeña bailaba también, actuaba, me encantaba todo lo que era, montarme en una tabla y lo disfrutaba al 100%. Y siempre mis padres dudaban si iba a ser científica o artista. Bueno, en la medida que estudié medicina, bailé mucho tiempo en Ciudad y Quintero, fui bailarina de la compañía. Estuve en Las Voces Blancas de muy pequeña. En aquella época Las Voces Blancas era una academia súper importante a nivel de teatro musical infantil. Pero todas esas dos cosas fueron equilibrando y transformándome en la persona que soy, que me permite tener una sensibilidad social, una sensibilidad científica y me enseñó a comunicarme. ¿Por qué? Bueno, porque me rompió esa barrera del miedo escénico y todas esas cosas que hacen que un científico a veces no sepa transmitir la información. Entonces, cuando tú eres niño y tus padres descubren tus talentos, es súper valioso para tú poder transformar a una persona que tiene un solo talento en todas sus múltiples posibilidades. Por eso me encanta que, me entrevistes, porque sé que eres súper joven y transmitir todas estas informaciones a las generaciones como las tuyas les permite no tener un techo, sino metas alcanzables. Entonces, cuando tú eres médico, tú tienes que enseñar a tu grupo familiar que está confiando en ti, que se sienta frente a ti a consultar un problema, de que el problema existe y que tienen que tener una conciencia de enfermedad. Pero que esa enfermedad siempre va a tener una solución, porque para eso tenemos que cambiar hábitos.
y cuando tú impactas en el cambio de hábitos de un grupo familiar y mejoras su calidad de vida, no importa si el pronóstico va a ser a la mejoría o simplemente va a ser paliativa. Okay. Pero nada más hacer que ese bienestar llegue y que esos momentos de vida que todavía van a disfrutar juntos sean al 100% bonitos, eso no tiene precio. Wow. ¿Y cómo haces, por ejemplo, porque veo que también eres una persona muy sensible, realmente, y también eres muy integral, pero cómo haces para que, por ejemplo, tal vez los casos que realmente no son, lamentablemente, buenos, por así decirlo, no le afecten a usted, tal vez en su día a día, o cómo hace como para apartar el trabajo de su vida? Bueno, fíjate, cuando una de las cosas que yo aprendí es a no informar a mi familia lo que me está pasando en el trabajo con los casos. Okay. ¿Por qué? Porque cada vez que yo comunicaba a mi mamá, mira, estoy viendo a este señor así, estoy viendo a esta persona así, o estoy viendo a este niño con esta situación, mi mamá pasaba todos los días más preocupada por el paciente que yo. Muchas veces el paciente se mejoraba, mi mamá los días me preguntaba, mira, ¿y el señor tal? Ah, no, ya se fue para su casa, pero no me informaste, y yo todos los días estaba orando por él y estaba preocupada. Entonces aprendí que los problemas del trabajo no se llevan a la casa. Y es una forma también de hacer como un divorcio de las emociones. Yo siempre cuando dejo la institución, dejo a otra persona encargada de continuar mi trabajo y por lo tanto no me llevo a los pacientes a la casa. ¿Qué pasa con los pacientes que son de consulta? Ellos sí están aquí en el teléfono, o sea, aquí hay 200 personas que todos los días me escriben, Pati, me pasó esto, Pati, amanecí con aquello. Les doy su tiempo, o sea, yo tomo tiempo del día para poder contestar todas las inquietudes de mis pacientes y siempre les contesto, ¿ok? Pero trato de que si yo estoy contigo, atendiéndote, eso no me afecte en el tiempo con mi hija, porque tengo mi tiempo programado para ella, de mi pareja, de mi esposo, que también tiene un tiempo que se merece. Y aparte, cuando yo voy a impactar a una familia con una información negativa, trato de siempre explicarles el porqué y las consecuencias. Tanto a la mejoría, si llega a verlas, porque a veces hay una mejoría, pero no hay una calidad de vida al 100%, como lamentablemente sí no es apto para poderlo superar. ¿Por qué? Porque si hay malformaciones genéticas en un bebé, por supuesto, si no es compatible con la vida, no va a mejorar. Pero, por ejemplo, yo una vez tuve una experiencia de una niñita que nació con un problema de salud súper grave y logramos mantenerla viva durante un mes. Ese mes de vida, su mamá la amamantó, su mamá la cuidó dentro de la terapia intensiva. Esa señora nos quiere tanto porque ella tuvo la oportunidad de disfrutar ese corto tiempo que su hija le permitió vivir, que cuando ellos entienden el porqué, entienden qué es lo que va a pasar, hay una aceptación de enfermedad y lo que hacemos es disfrutar cada minuto que nos queda. Claro. Y eso es bendición. O sea, cuando tú sientes que un papá te ve y te dice, doctora, yo entiendo y yo voy a disfrutar cada minuto que me queda porque es lo único que voy a tener tiempo, entonces trabajamos en función a que ese apego sea efectivo, ¿ok? Y entonces eso hace que lo que no se va a poder solucionar se acepte y no tenga consecuencias e impacto de hacer sentir culpable al padre, a la madre, en este caso que mi trabajo es en terapia intensiva neonatal. ¿Por qué? Porque los padres no tienen culpa de las consecuencias de un mal embarazo. O sea, el embarazo es algo biológico y la madre que alberga un bebé no es perfecta, es un ser biológico que tiene imperfecciones. Y todo el ambiente puede afectar a un nené. Entonces, si hay cosas que no salieron bien, pues tenemos que enseñarles que no son culpables, que nosotros no podemos solucionarlo todo porque tampoco somos Dios, ¿verdad? O sea, hay imperfecciones que no podemos corregir, pero que ese tiempo, que ese bebé esté con nosotros, es lo más hermoso y es el milagro que vamos a disfrutar. Entonces tenemos que aprenderlo a aceptar y a vivirlo de la mejor manera. ¿Es difícil? Sí, pero cuando tú haces las cosas bien y puedes dormir con la tranquilidad de todo lo cumplido, o sea, que todas tus metas las lograste, el deber cumplido no tiene límite. O sea, cuando tú lo haces bien, tú puedes dormir y tu conciencia está tranquila. Y eso en un médico es lo único que te hace vivir con el peso de el fallecimiento de una persona que, aunque no es tu familia, pues formó parte de tu vida en un tiempo determinado. Claro. Oh, qué fuerte, porque realmente
son situaciones que todos los papás quisieran que sus hijos vinieran sanos. Pero, por ejemplo, ¿en qué etapa del embarazo se puede saber? Sí, diagnosticar. Mira, durante el embarazo la evaluación obstétrica es muy persistente. O sea, cada 15 días en un inicio hacemos un control, después hacemos un control mensual. Pero hay unas evaluaciones especiales que son genéticas y que son necesarias para que la madre y el padre puedan tomar decisiones a tiempo en dado caso que existan malformaciones genéticas incompatibles con la vida. Y eso ocurre en las primeras 12 semanas de embarazo. Por eso es tan importante el control de embarazo desde el primer momento en que una muchacha no tiene la menstruación. O sea, lo más lógico que una niña sana que tenga relaciones sexuales pues tenga un embarazo si no usan los métodos de protección. Entonces las niñas a veces, o inclusive una mujer, yo cuando salí embarazada, Paula, estaba estudiando el último año de mi carrera de neonatología y al principio decía, no, esto no me puede estar pasando, o sea, estoy concentrada en estudiar, o sea, ¿cómo va a ser mamá en este momento? Y entonces hay gente que se aterra y por negación no va al médico, no se hace el control. Si tu decisión es tener a tu bebé, o sea, vas a tener que ir y enfrentarlo en algún momento. Entonces el consejo siempre es, mira, en el momento que tengas una menorrea, que es la falta de menstruación, acude a tu ginecólogo, así sea sola. O sea, ¿por qué? Porque lo vas a tener. Entonces, si lo vas a tener, tienes que saber que sus condiciones son las mejores dentro del nido perfecto, que es la madre. Entonces, si a las 12 semanas un médico consigue una alteración genética o una malformación de alguna estructura súper importante, lamentablemente tenemos los padres que tomar decisiones. Si es viable para nuestra vida tener un bebé con unas limitaciones que pueden ser incompatibles con la vida, o si vamos a enfrentar un embarazo con esos problemas. Y si no lo vamos a enfrentar, tampoco sentirnos culpables, porque si el mayor riesgo es que el bebé nazca y no tenga un futuro, es más fácil decidirlo a las 12 semanas de embarazo y no con el bebé grande afuera, hermoso, diciéndote, bueno, te amo pero no puedo vivir, ¿no? Entonces es más doloroso, es más complejo. Entonces siempre los controles de embarazo son súper rigurosos. Por supuesto, la mujer embarazada durante todo el embarazo tiene riesgos, pero el primer trimestre es el más complejo, que es hasta las 16 semanas. Y es ahí donde tenemos que evitar que nos dé gripe, tomar medicamentos, hacernos rayos X, exponernos a viajes innecesarios, accidentes. Si eres personal de salud, tomar previsión de no estar en áreas de alto riesgo, porque el alto riesgo pues conlleva a complicaciones del embarazo. Y si estás en edades extremas, o sea, menor de 15 años o mayor de 35, pues tienes que hacerte tu amniocentesis, o sea, tienes que cumplir con con los recursos que tenemos realmente para poder hacer un diagnóstico de una patología no compatible con la vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el embarazo va a seguir. Claro. Entonces después es más difícil. Y por supuesto en los otros trimestres del embarazo pueden haber malformaciones que son compatibles con la vida porque ya las estructuras están hechas. Entonces, por ejemplo, si te da un proceso viral o si te expones a rayos X o si tienes un accidente o si tomaste un medicamento que afectó al bebé, posiblemente ese bebé, bueno, tenga una lesión, pero una lesión compatible con la vida y con eso podemos vivir. O sea, yo tengo pacientes que les falta, por ejemplo, el antebrazo. Okay. Y son niños preciosos, perfectos, que tienen una vida fantástica. Entonces, tampoco es que hay que ser radical, que ante cualquier alteración nosotros vamos a tomar una decisión de no embarazo. Claro. Entonces, y también comprender y entender que hay cosas con las que podemos vivir perfectamente bien, aunque no estemos inmaculadamente hechos desde el punto de vista morfológico. ¿Ok? Y por ejemplo, con el tema de los suplementos que tal vez ahorita están muy de moda, ¿cuáles son los que, o cuáles son los más indicados para estas personas que están embarazadas? Cuando uno desea un embarazo, siempre el ácido fólico es fundamental antes del embarazo. O sea, la programación del embarazo incluye, primero, tener una dieta saludable con elementos orgánicos, nada ultraprocesados en lo posible, hacer ejercicio, no fumar, no consumir el vape, no consumir drogas ilícitas, no tomar ningún medicamento que no sea necesario. ¿Por qué? Porque esos productos, la buena alimentación, son los que nosotros necesitamos para ser sanos. Y el ejercicio, por supuesto, complementa el barrer, nos genera antioxidantes que nos van a barrer todos esos metales pesados y todos esos productos que producen toxicidad a la hora de formar un bebé.
Ya después que el bebé está, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Mantener nuestra buena alimentación, controlar la insulina. Para controlar la insulina tenemos que comer 5 o 6 veces al día, pero productos bajos en ultraprocesados y en azúcar. Tomar agua porque es el mejor producto para una excelente vida, ¿ok? Y hay oligoelementos que vamos a complementar porque el bebé está allí y él anidándose consume un poco más de los productos que la mamá va a poder ingerir. Entonces ahí mandamos hierro, mantenemos el ácido fólico y el calcio, que es un producto que nos va a ayudar a que esos huesitos del bebé también tengan una buena solidez sin consumirse el calcio de los dientes de la mamá, el calcio de los huesitos de la mamá, que después en el tiempo, bueno, a esta mamá se le caen los dientes, le puede dar una fractura porque el bebé consume calcio y si ella no lo toma exógenamente, pues puede tener complicaciones durante la lactancia, por ejemplo. Yo tengo mamás que se le cae un diente. Y dicen, pero no puede ser. Bueno, puede ser porque si no te complementaste y no hiciste una dieta balanceada, pues esa es una consecuencia. Pero de resto tomar algún tipo de suplemento especial, colágeno, productos que hay una venta ahorita de muchos productos interesantes que pueden o no ser buenos, pero no han pasado 20 años de su fabricación para nosotros garantizar que no tienen ninguna anoxia sobre el embarazo. Claro. Entonces tenemos que esperar que estos productos que son muy buenos puedan en el tiempo decir, bueno, mira, después de 20 años de estudio, estos productos no produjeron cáncer, no produjeron ninguna lesión, estos pacientes fueron totalmente sanos, y eso lo garantiza ¿quién? La empresa farmacéutica, no los médicos. Nosotros ofrecemos lo que el mercado nos dice, que está aprobado y que tiene estudios y metaanálisis confiables. Ahora, lo que venden por Instagram son productos que no tenemos los metaanálisis en 20 años posiblemente, y si eso no existe, pues es difícil que el médico te lo vaya a recomendar. Claro. Por supuesto, un instructor va a tener la capacidad de decirte, bueno, tómate esto otro, pero cuando tú te lo vas a ingerir, tú tienes que ver los metaanálisis de ese producto, si es un producto estudiado en los últimos 20 años, cuáles han sido las consecuencias de quienes lo han tomado, positivos o negativos, y entonces tú como cliente que estás comprando el producto, decir, bueno, si me lo voy a tomar o mira, no. Claro. Porque también uno toma una decisión como un adulto consciente. Claro, está bien. Bueno, ahorita vamos a una breve pausa, pero ya enseguida volvemos. Y seguimos de regreso con la doctora Patricia Colomine, quien es nuestra invitada el día de hoy. Realmente estamos tocando unos temas bastante interesantes porque, bueno, la parte de la salud cuando una persona está embarazada realmente es algo que es fundamental, y a veces yo también siento que a pesar de toda la información que hay, porque hay muchísima información en las redes, también como que falta, ¿sabes? No sé. Bueno, fíjate, una de las cosas que he aprendido en este tiempo es el trabajar en equipo, ¿ok? Y actualmente hay una tendencia muy buena que son las doulas o las coaches de lactancia o las asesoras de lactancia, que forman parte del proceso de la preparación prenatal para cualquier mujer embarazada y cualquier mujer que quiera dar a luz y mantener la lactancia materna y dar a luz a través del parto, ¿ok? Yo trabajo mucho en equipo con ellas, me encantan porque ellas se forman no en el aspecto científico nada más, casi todas son parte del personal de salud y si no lo son tienen una buena formación, ¿ok? Pero sobre todo enseñan la parte sensible y familiar, porque yo tengo la tendencia siempre que mis pacientes yo los tomo como un trinomio papá, mamá, bebé. No es mamá y bebé, siempre dejan como al papá por fuera. Totalmente. ¿Ok? Entonces yo tengo un programa que ha sido premiado a nivel internacional, que es el programa de neonatología personalizada, donde hacemos una planificación del posparto antes del nacimiento del bebé. ¿Qué significa eso? Sensibilizar al grupo familiar que existe un bebé que va a llegar a un hogar y que este bebé se va a adaptar a las condiciones familiares que tenga. ¿Por qué? Porque es un niño sano que no tiene una condición especial. Pero eso va a trastornar en el tiempo a un grupo familiar que eran 2, porque ahora somos 3 y vamos a hacer 3 hasta que Dios decida. Entonces los adultos tenemos que tener conciencia de que hay condiciones que nosotros vamos a cambiar. Y entre ellas está tomar decisiones conscientes de voy a ser madre y por ejemplo soy comunicador social, tengo un espacio que amerita mi presencia.
¿verdad? Okay. Entonces, ¿cómo voy a hacer para ser madre y poder tener mi tiempo y mi espacio para continuar siendo Yara? ¿Ok? Entonces planificamos, bueno, mira, yo voy a necesitar una nana que esté en mi casa y que me ayude para poder cumplir con algunas tareas que yo no voy a poder hacer mientras estoy en mi programa. Entonces tenemos que conseguir una nana, en qué espacio va a estar esa persona, cuánto tiempo va a estar esa persona en casa, cuánto va a ser el costo de ese presupuesto familiar nuevo. Claro. Y entonces eso lleva a una planificación del posparto, porque no puedes buscar a esa persona cuando tienes el problema. Tienes que buscarlo antes, para que sea una persona aprobada por ti, amigable, que tú en el embarazo tienes tiempo de educarla de cómo te gusta a ti, tu casa, tu comida, tus hábitos. Tú no vas a poder hacer mercado. Entonces papá tiene que tener una cantidad de información con respecto al mercado. Claro. Entonces, ¿cuál va a ser el menú que Yara va a comer el primer mes que está lactando? Porque Yara no va a poder salir porque está dando teta cada 3 horas. Claro. ¿Ok? Wow. Entonces hacemos una planificación de un menú con productos. Yo normalmente sugiero una dieta mediterránea donde podamos comer todas las verduras, podamos comer todas las proteínas, nutrirlas con ácidos grasos como el aceite de oliva o el aceite de aguacate, ¿ok? Y poder hacer un menú de 5 comidas al día para que mamá no tenga hambre, porque el embarazo lo que da es hambre, pero la lactancia da hambre como la adolescencia. O sea, quemas más calorías porque hay una personita que se está alimentando de lo que tú comes. Claro. Entonces es mucho más la demanda energética. Y entonces hacemos un menú y vamos a tener bolsitas ya listas en el congelador, donde simplemente papá a las 2 de la mañana, si la mamá tiene hambre, va a sacar unas verduras, va a hacer una crema, se la va a poder dar a la mamá, y eliminamos los ultraprocesados en la mayoría de los casos, los azúcares. ¿Por qué? Porque cuando tenemos hambre, ¿qué queremos? Chucherías, azúcar, arepas, pan, en todas las presentaciones. Nos olvidamos de las proteínas, nos olvidamos de los ácidos grasos de buena calidad. ¿Ok? Entonces hacemos una educación del paladar y vamos trabajando en ese proceso desde el embarazo. Claro, y qué bonito que tengas ese programa, porque es un acompañamiento para la mamá que tal vez tiene como 1000 problemas encima. En muchos casos, bueno, hay situaciones donde las personas están unidas, pero realmente pareciera que no. Y tú dices, bueno, pero tú también eres papá, o sea, ¿por qué te cuesta tanto participar? Pero fíjate, ¿no?, que... ¿Y cómo lo han tomado los hombres? La generación de ustedes es una generación muy papá pro. Ay, qué chévere. Los hombres en esta generación de ustedes son muy involucrados con su bebé. No es como antes. Los papás de antes que decían, como tiene la mollerita, que es la fontanela agua, hasta que eso no está duro, no lo cargo. Bueno, eso va a durar un año, señor. O sea, la fontanela se pone dura al año. Usted no lo va a cargar un año. Bueno, pero es que eso es trabajo de las mujeres. En Venezuela hay mucho matriarcado, ¿ok? Y es lo normal en Venezuela. Bueno, nosotros hemos visto que esta generación es diferente. Tiene un aspecto femenino bien desarrollado, en el buen sentido, sin hablar de otras cosas, ¿no? Claro. Y también tenemos parejas homoparentales que también están ocupando roles femeninos y masculinos de manera indistinta. Lo que tenemos es que organizarlos, porque siempre tiene que haber una energía de papá y una energía de mamá. Sí. Cuando logramos organizar esos dos elementos, estos bebés tienen un ambiente bien constituido, organizado. La mamá aprende cuáles son sus funciones de mamá sin perder su empoderamiento femenino en sus áreas donde ella se destaca. Y papá complementa. ¿Por qué? Porque si mamá está bien, bebé está bien, y papá, ¿cómo está? Feliz. Claro. Entonces, cuando ya el papá está claro de cuáles van a ser sus nuevos roles en casa, mientras mamá se adapta a la lactancia, a los primeros 60 días donde hay 2 picos de crecimiento, donde el bebé va a estar pegado literalmente a la teta, y él entiende que mamá lo que necesita es tomar agua, mamá lo que necesita es comer saludable. ¿El qué va a hacer? Va a tener sus menús, va a tener una persona que lo va a ayudar a cocinar si él no puede, porque él tiene que producir dinero, ¿ok? Y no se siente invadido porque él ya está de acuerdo. ¿Okay? Pero qué importante, ¿no? Es la comunicación y que todo se puede resolver. Establecer planificando todo. Y las personas, por ejemplo, yo tengo pacientes que son nutricionistas que hicieron su espacio para trabajar en casa.
Entonces tenían una mecedora, podían amamantar, podían atender sus pacientes por Zoom. Y entonces, bueno, tienes una solución a un problema económico que es una mamá fuera del campo laboral durante 120 días, que es lo que dice la ley. Porque, bueno, Venezuela necesita que todo el mundo tenga dinero. Sí. Entonces, cuando tú logras el mensaje de empoderamiento, el mensaje de organización prenatal para el post, el conocimiento del manejo de la lactancia, de las técnicas de lactancia materna, de que la lactancia no es una cosa imposible, es lo más humano que hay, pero las mujeres aprendemos a amamantar es en tribu, no aprendemos a amamantar solas. ¿En serio? Sí, es una copia en tribu. Y por eso las asesoras de lactancia han ocupado un espacio fundamental en la nueva Venezuela, en la Venezuela de la lactancia materna. Esto es totalmente un hit a nivel nacional, porque en otros países es normal. En otros países el asesoramiento era adecuado y normal. En Venezuela es un hit, es algo nuevo. Las mujeres ahora quieren parir, antes querían cesárea. A las mujeres antes querían dar fórmula, ahora quieren amamantar. Y no es nada más por los costos de la leche de fórmula, sino que simplemente han considerado que la lactancia es el mejor alimento que podemos dar a un bebé porque viene de la fábrica natural que es la mamá, es a disponibilidad inmediata, es gratis y te ayuda como mujer a controlar tus hormonas, a controlar tu peso, a volver a sentirte bien. Y no la señora de la casa, como que si te cayeron 100 años encima porque pariste, y tu esposo perfecto, sano y bello porque él no parió a nadie, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces esas dudas que nos van a permitir tener conocimiento para ser padres, las estamos haciendo nosotros con los talleres prenatales, con la preparación al posparto, con la planificación del posparto y con la integración del papá en el trabajo de parto, en la cesárea. O sea, mis papás entran a mi cesárea, cargan a su bebé, le dan tética a su mamá, o sea, están ahí. Claro, y no es ese ambiente frío no, es un ambiente antes, frío, es un ambiente es como cálido, traumático, saludable, divino, tocan a su bebé al nacer, están ahí emocionados y con ganas de seguir. De hecho, el que anota mi teléfono es el papá. Doctora, dame su número. Doctora, pasó esto en la casa. O sea, se involucran tanto que son maravillosos. Y eso se mantiene en el tiempo. O sea, mis consultas pediátricas van los tres, papá, mamá y bebé. Eso no pasaba antes iba solo la mamá con el bebé. Entonces el desarrollo de esa conciencia de bienestar es importante desde el punto de vista de mi formación y de mis pacientes que atienden a mi consulta, no nada más por la asesoría de lactancia, sino para la crianza respetada, ¿ok? No humanizada, porque somos seres humanos. Es la crianza respetada. ¿Respetando a quién? Bueno, al trinomio. No es nada más al bebé. Es lo que la mamá, el papá decían para el bienestar de quién, de los tres. Entonces es súper interesante cuando tú la medicina ya la vas modificando y transformando en un producto diferente a nada más la consulta de niño sano, donde sí, estamos todos bien, estamos sanos, estamos chévere, pesó bien, comió bien, bueno, se van para su casa. Mi consulta es totalmente diferente. Y ahorita estoy trabajando con un equipo de trabajo y vamos a hacer unos programas este año 2024 que espero que se den, de coach para profesionales de la salud que quieran trabajar como asesores de lactancia, pero desde el punto de vista de coach. Wow. O sea, cómo lograr que ese grupo familiar tenga el bienestar que estamos buscando. Sobre todo inspirado en las familias jóvenes, inspirado en esas mujeres que a los 40 años dicen, ahora es que voy a ser madre, pero estoy aterrada porque ahora tengo más conciencia de las responsabilidades. Y una pregunta, por ejemplo, he escuchado que los embarazos con 40 años son como más complicados, ¿verdad? ¿O no? ¿O es un paradigma? Sí, por supuesto, la genética nos da un tiempo. Y el tiempo ideal para ser madre es de los 20 a los 35 años. Podemos salir embarazadas de la primera regla. Y podemos quedar embarazadas hasta la última regla. Y la última regla ya es en la menopausia, que es después de los 45 años. Pero la edad donde tú eres fértil, sano, sin factores de riesgos asociados a la edad, es después de los 20 y hasta los 35. ¿Ok?
Entonces, por supuesto, genéticamente nuestro cuerpo tiene unos factores de riesgo que pueden estar presentes a las edades extremas del periodo menstrual. ¿Ok? Pero eso no significa que es una regla que todas las niñas menores de 20 años van a tener un embarazo complicado y que todas las mujeres mayores de 35 años van a tener un embarazo complicado. Pero en la medida que somos más adultas, más conciencia tenemos de que hay factores de riesgo que queremos que no estén presentes para nuestros hijos. Porque cuando somos jóvenes no tenemos esa visión, porque el joven es súper poderoso. Una persona joven no piensa en qué va a pasar mañana, simplemente vive en el hoy. En cambio, las personas de mayor edad están proyectadas a qué va a pasar el día de mañana y quieren garantizar todo. O sea, quieren que todo sea maravilloso. Y entonces nosotros damos una formación para todos, inclusive para las parejas homoparentales que quieren ser padres, que quieren adoptar un bebé, que quieren tener esa oportunidad. Nosotros orientamos los roles, orientamos cómo pueden manejar su estructura familiar y tener un niño sano. Doctora, y una pregunta, ¿cuánto dura ese taller? Pero antes de que me la responda, vamos rapidito a un breve espacio comercial. Y ahora sí, estamos de vuelta en Especial con Yara, con la doctora Patricia Colomine. Doctora, estamos hablando del taller que dicta. ¿Ese taller cuánto tiempo dura? Ok, fíjate, Yara. Los talleres van a ser personalizados dependiendo de lo que quiera el grupo familiar. ¿Ok? Hay talleres que son en grupo, ¿ok? Que van a durar algunos 2 semanas, 3 semanas, dependiendo de lo que el papá quiera conocer. O sea, hay talleres que son de yoga prenatal, hay talleres que son la preparación para el parto, hay talleres que son para la lactancia. O sea, hay diferentes objetivos que vamos a lograr con estos talleres. Y la formación personalizada, o sea, que es ya cuando queremos solventar un problema muy puntual, si lo vamos a ir desarrollando consulta a consulta de manera progresiva, ¿ok? Y siempre teniendo en cuenta cuáles son las necesidades reales de ese grupo familiar. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser genérico para todo el mundo, como puede ser dirigido a ti, o sea, a lo que tú quieras como papá, a lo que tú quieras conocer. Fíjate que en la época de antes, y no fue en mi época estudiantil, se daba una materia en 5º año que se llamaba puericultura, ¿ok? Esa puericultura enseñaba a los adolescentes de 5º año a ser papás, o sea, los cuidados de un bebé y todo ese tipo de cosas. Esa formación ya no se da, de hecho mi generación no la recibió y tengo bastantes generaciones por encima de ti. Y las generaciones actuales en ningún lado le hablan de cómo ser padres. Eso no existe. Entonces nosotros hemos desarrollado unos talleres que van a permitir que aquellas personas que están planificadas y que desean tener una información que no es que te va a garantizar ser un papá al 100% con todo el conocimiento, pero sí te va a dar herramientas para tú sentirte empoderado y poder enfrentar situaciones simples como cuáles son los mejores cuidados para un bebé, cómo es la mejor técnica para amamantar, cómo debe ser mi alimentación, ejercicios que nos van a ayudar a un parto más fácil, más sencillo, sin dolor, ¿ok? Con la comprensión no nada más de técnica, sino la parte biológica, o sea, qué pasa en mi cuerpo, cuáles son los cambios que voy a estar viviendo, cómo voy a solventarlos, cuáles son las técnicas para mejorar yo como persona biológica que voy a anidar y que voy a después alimentar a un bebé, ¿ok? Entonces todos estos procesos que están escritos y que tú te metes en internet y de repente buscas una información y vas a llenar tu cabeza de montones de cosas, canalizarlas y hacerlas digeribles para cualquier grupo familiar, para nosotros es valioso. Y hay mucha gente que les encanta, o sea que el proceso y después el resultado es fantástico. ¿Qué sucede? Los pediatras, como tal, en lo general, no estamos involucrados en estos procesos. Nuestro trabajo es científico, objetivo, y es una evaluación antropométrica de crecimiento y desarrollo de un bebé, explicar las etapas por las que va a pasar el bebé a los papás y colocación de vacunas. O sea, eso es lo que se hace en un control habitual de niños sanos. Y eso es lo que nosotros ofrecemos en el área de pediatría, ¿ok? Pero yo
en el tiempo he querido desarrollar otras habilidades que me han permitido pues tener un mensaje mucho más completo y que se ha originado desde muy pequeña. Yo tengo familiares que trabajan a nivel internacional, las hermanas Edwards, tanto Viola como Laila, que me han formado como una persona integral, social. Yo acabo de titularme en los talleres, no nada más de coach, sino también en la sociedad de mentores, ¿ok? A nivel internacional, y por eso mi consulta es diferente, ¿ok? O sea, yo llevo los pasos de la mentoría, me gusta asesorarme con psicólogos que hacen la parte de coaching a mis pacientes, ¿ok? Entonces, por supuesto, yo ofrezco algo diferente, porque siempre tienes que buscar ser diferente a los demás en algo, ¿ok? Igual mi parte científica, yo veo a mis pacientes en la emergencia pediátrica, hago todo mi trabajo habitual como lo hace cualquier pediatra, trabajo en la terapia intensiva neonatal y bueno, eso me da la cualidad de poder salvar vidas que están en alto riesgo, ¿ok? Pero siempre me dirijo a mi grupo familiar, que es esa familia que toca la puerta de mi consulta y dice, necesito ayuda. No nada más como el científico que se sienta a decirte lo estás haciendo bien o aquí hay algo que tenemos que evaluar, sino también las causas. O sea, qué está pasando en este entorno familiar que no nos está permitiendo el bienestar o el diagnóstico adecuado para poder llevar a un bienestar general de este grupo familiar. ¿Y cómo aprendí eso? Siendo mamá. Es que justamente eso era lo que le iba a preguntar, ¿por qué nace esa pasión? Porque realmente no todos los pediatras lo hacen. No, no es necesario. O sea, tú cumples con tu consulta pediátrica habitual y con eso ya tú estás garantizando la salud de un paciente. Y eso está demostrado y por eso la consulta pediátrica tiene sus algoritmos de trabajo y todo lo que lo hemos hecho toda la vida, pues lo hacemos bien, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Ser mamá de Paula ha sido una experiencia única para mí y por eso tuve una sola. Porque fue tan apasionante descubrir esa parte de la vida que no me dio tiempo de tener dos. O sea, mi vida se dedicó a mi formación, porque tú te gradúas, pero después tú tienes que seguir formándote, tienes que seguir buscando los aspectos que te hacen feliz. O sea, yo no nada más soy feliz en una terapia intensiva salvando gente. Me encanta estar en terapia, lo disfruto, paso horas y noches disfrutándolo. Pero había algo más en mí que me decía, oye, sales de aquí y ¿qué te queda? Bueno, me queda la satisfacción del deber cumplido, pero hay algo más. O sea, socialmente necesito desarrollar más. Y Paula fue una niña que aparte de ser una persona súper talentosa, su primera infancia fue muy acontecida desde el punto de vista de la salud. ¿Por qué? Bueno, porque tuvo complicaciones alérgicas, tuvo complicaciones inmunológicas y aparte pues una niña con un coeficiente alto y también entonces teníamos que trabajar su parte social, ¿ok? O sea, fue difícil y entonces eso me llevó a conocer todo lo que son las terapias conductuales, las terapias familiares. Y comencé a darme cuenta que ser papá no es fácil, que ser papá no es nada más conocimiento, que ser papá también es experiencia, que ser papá es comprender que estás formando un individuo que confía en ti. Totalmente. Que tú eres su único mundo es lo que sus padres le dan. Y Paula vivió algo muy difícil, que fue que su papá se fue del país cuando ella tenía 8 años. Y me tocó una gran responsabilidad a mí. De ser mamá y papá. No, nunca vas a ser mamá y papá, nunca vas a cumplir los dos roles. Pero tienes una responsabilidad cuando estás solo. Porque tienes que garantizar que ese individuo va a ser sano desde el punto de vista social. Que eso no le va a afectar para ser una persona feliz. Y si tú nunca viviste sin tu papá, ¿cómo puedes enseñar a otros a ser feliz sin su papá? Si tú no viviste eso. Claro. Entonces yo como mamá no lo sabía. Entonces me tocó formarme desde los aspectos de la psicología, formarme desde los aspectos de lo que afecta a la salud mental de un individuo y transformar a mi hija que tú conoces en una persona totalmente saludable. Porque Paula es una niña con una formación y una actitud social y una actitud intelectual totalmente normal.
Sí. Entonces, como mamá, uno se transforma. Y por eso hay tantas mujeres inspiradoras. O sea, ahorita muy común Sacha, todo el mundo habla de Sacha, pero Sacha es una mujer súper inspiradora. Y así, grandes talentos venezolanos que están esparcidos por el mundo y que también trabajamos en Venezuela por el bienestar, no nada más de la mujer, sino del grupo familiar. Entonces, cuando tú eres madre, hay una cantidad de factores que te mueven y te motivan a cada vez perfeccionar y mejorar el ambiente donde te estás desarrollando. No es nada más tu hogar. Tú tratas de impactar en bienestar a los demás, porque es tan difícil cuando eres padre, cuando tú estás solo, cuando no tienes conocimiento, cuando te enfrentas a una cantidad de cosas que tú dices, ya va, pero es que esto nadie me lo enseñó. O sea, con razón mi abuela es así, o con razón mi mamá es así. Porque es dificilísimo entender cómo es el mejor comportamiento para una crianza respetada de un ser humano que está confiando en ti. Sí. Y uno comete errores. Y entonces, ¿cómo esos errores los puedes tratar de mejorar para que no impacte negativamente en la persona más importante para ti? Entonces, todos esos procesos hacen que formadores como tú, el día de mañana que seas mamá, vas a buscar inspirar a otros para que sean tan buenos o mejores que tú. ¿Por qué? Porque tus errores y tus aciertos lo vas a comunicar a través de la palabra, porque ese es tu trabajo, comunicar. Sí. Entonces, cada experiencia que pases te va a permitir buscar y nutrir a otros que van a vivir la misma experiencia que estás viviendo tú. Claro. Entonces, fíjate qué interesante es estar en tu situación de comunicador y estar en mi situación de tratar la salud, de dar bienestar. Entonces, todas las profesiones para mí son importantes y son inspiradoras. Y cada historia puede transformar a un grupo social. Y eso es lo valioso de estar donde estamos las dos. Así es. No, doctora, de verdad que es una entrevista maravillosa. O sea, siento que tengo tanta información que, bueno, todas las dudas que realmente me van surgiendo, usted me las va respondiendo sola. Pero, por ejemplo, que es una duda que tal vez tengo, y bueno, no es que tal vez tengo, es que siempre la he tenido. Pero, por ejemplo, en el caso del posparto, hay mujeres que les da depresión. ¿Usted cree que hay como unos síntomas antes o es algo que tal vez explota en el momento? Bueno, fíjate, la depresión postparto es una patología que es muy frecuente, Okay. que a veces da síntomas muy severos, como a veces da síntomas leves. Pero todos pasamos por un proceso de ansiedad e inseguridad cuando tenemos a nuestro bebé. Primero, porque lo teníamos aquí y ahora está en el exterior y queremos garantizar que el exterior no lo agreda. Y eso ya nos da como cierta ansiedad, que hay personas que lo saben manejar y otras que no. Y otras la parte hormonal. Hay hormonas que no podemos manejar y que lamentablemente nos afectan negativamente y eso se transforma en la depresión postparto. El médico no nada más es que se da cuenta, se tiene que dar cuenta todo el grupo familiar, porque somos un equipo de trabajo. Yo he tenido pacientes con depresión postparto que en conversaciones en la consulta, en conversaciones telefónicas, hemos logrado rescatar qué es lo que le está produciendo miedos e inseguridades que no le permiten avanzar sanamente durante este periodo. Y algunas han tenido que medicarse porque pasan de lo que es un tratamiento nada más de orientación psicológica a un proceso que interviene un médico dando suplementos hormonales y antiansiolíticos para que esta persona vuelva a estar en su normalidad. Por eso está muy asociado a la falta de comunicación, está muy asociado a que los demás no entienden que hay que vigilar ese proceso. Entonces la depresión postparto es prevenible si el grupo familiar está presente. Esta persona tiene no nada más familia, sino también amigos. Hay personas que no tienen familiares cerca, personas que viven en el extranjero, que de repente están solas, pero tienen un grupo de amigos que están ahí. ¿Para qué? Para poderle ayudar a avanzar con respecto a la ansiedad que le produce el ser mamá. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, con conocimiento. ¿No? Y tomando el taller que usted dicta, porque... Por eso que el conocimiento que nosotros impartimos va a disminuir la frecuencia de depresión postparto, porque vamos a trabajar desde el PNL,
todas las inseguridades que pueda tener esta mamá. Inclusive nosotros contamos con un especialista en hipnosis que también nos ha ayudado a manejar el terror del parto. Hay gente que le da terror parir, hay gente que le da terror ser padres y de repente un día están embarazadas. ¿Cómo les va? O sea, difícil. Entonces nosotros damos herramientas desde el punto de vista de la psicología para poder entonces avanzar en ese proceso. Ser padres es una experiencia que todo el mundo piensa que no cambia en nada a una persona. Ser padre es una experiencia que te cambia totalmente. Y ese cliché de decir, es que como tú no eres mamá no lo entiendes. No, hay gente que no es madre y es totalmente feliz. Hay gente que no es padre y es totalmente feliz. El ser padre es una decisión que tomamos con adultez y la podemos prevenir. Entonces, o decidimos ser padres o no lo decidimos. Pero el que lo es, su vida cambia importantemente y transforma a una comunidad. ¿Por qué? Porque ya no eres tú solo, ahora eres una familia que va a dejar un legado dentro de una comunidad. Y entonces eso tiene que ser valioso, no es insignificante. ¿Ok? Claro. Entonces, el embarazo es una situación prevenible, es una situación que puedes decidir, es algo consciente y que debe ser tomado bajo una responsabilidad, en unión a una pareja, o sola, o en equipo con otras personas que formen parte del bienestar de quién, de ese nuevo individuo que tú vas a formar para dejarle algo bueno a la humanidad. Claro, y qué maravilla, la verdad es que hayan profesionales como usted que también está dictando este tipo de talleres, no solo para los que deciden ser papás, sino también para las personas que están en el área de la salud. La verdad que es algo que es inspirador. Porque tenemos personal de salud que lamentablemente no se ha sensibilizado y no ha comprendido el respeto que merecemos todos los que hemos pasado por ahí. O sea, toda mujer, todo papá, todo bebé que nace tiene un respeto que va más allá de la atención médica. Y cuando tú hablas de parto respetado, tú tienes que sensibilizar a la señora que limpia, a la de admisión, a las personas que hacen la comida, que le van a entregar a esa mamá que va a amamantar, a todo el personal, porque esa es una persona especial, porque está viviendo algo único, algo irrepetible. Como dice la mamá, la lactancia no es obligatoria, pero es la única vez en la vida que lo vas a poder hacer. Totalmente. Entonces, o decides hacerlo o no lo decides, pero ten conciencia que es la única vez en la vida que tienes esta oportunidad. Porque si no tienes más hijos, no vas a poder amamantar a nadie más. Totalmente. Entonces, fíjate que todas las decisiones están relacionadas a que tú te conozcas como persona, a lo que tú sepas, y la decisión es de una pareja, es integral. ¿Ok? Y eso es el trinomio. Fíjate que todas las imágenes es en trinomio. Jesús vino de una familia que era un trinomio, no fue la Virgen María que parió ella sola. Claro. ¿Okay? Y todas las situaciones que hablan de familia somos tres. Así es. Entonces es importante entender que es una decisión de dos para ser tres. Totalmente. Doctora, lamentablemente ha llegado el momento de despedirnos. La verdad es que me ha encantado tenerla acá en mi programa y bueno, sé que esta entrevista tiene que tener una segunda parte, así que no se pierdan de Especial con Yara. Gracias por la invitación, sumamente feliz de poder transmitir esta información, bueno, desde tu plataforma. Ay, no, más bien gracias a usted por venir y bueno, ahora sí, despedimos el programa.